Hola, hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Bueno, yo soy Alejandro Maldonado Vergara y en esta ocasión vamos a ver la parte de espirometría. ¿Ok? Entonces, muy bien. Dentro del contenido que vamos a poder observar en esta pequeña sesión, pues vamos a valorar primero algunas generalidades sobre anatomía funcional de las vías respiratorias. Posteriormente, entraríamos a hablar sobre la espirometría, en este caso el espirograma, es decir, vamos a hablar sobre volúmenes y capacidades. Como número 3 vamos a entrar propiamente ya a lo que corresponde a la práctica de fisiología, como es la espirometría forzada. ¿Ok? Aquí ya vamos a hablar principalmente de la definición, las formas, cómo se va a llevar a cabo, qué consideraciones debemos de nosotros tomar en cuenta y también, pues lo más importante, su interpretación. Aquí es donde vamos a poder, ustedes van a poder tener esas habilidades para diferenciar entre patrones obstructivos o patologías bien restrictivas del pulmón. ¿Ok? Entonces vamos a entrar de lleno un poco ya de eso y vamos a terminar ya con la interpretación de dichos patrones, tanto obstructivos como restrictivos, o bien algunos otros, como bien los mixtos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sin más por el momento, vamos a comenzar con la parte teórica. Ahora bien, ¿qué es la espirometría? Básicamente, la espirometría va a ser este procedimiento clínico que nosotros vamos a realizar, en el cual se va a encargar de analizar la función pulmonar. ¿Ok? Vamos a tener dos tipos, una espirometría normal y una espirometría forzada. ¿Ok? Que esta es la que propiamente nosotros hacemos dentro de la Academia de Fisiología. Ya es parte de eh, la práctica que vamos a llevar a cabo. Pero para poder entender la forzada, primero necesitamos ver una espirometría normal. En esta, pues vamos a abarcar un poco de volúmenes y vamos a abarcar capacidades. Entonces, a grandes rasgos, la espirometría pues, va a ser una prueba clínica en la cual evalúa la funcionalidad del pulmón. ¿Ok? Es decir, tanto las vías aéreas como las vías, en este caso, el parénquima propiamente. Muy bien. Antes que todo, pues me gustaría hablar un poquito sobre la anatomía funcional de las vías aéreas, en este caso del sistema respiratorio. Ok, entonces, la vía aérea la vamos a clasificar en dos, en altas y en vías aéreas bajas. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser la vía aérea altas? Pues básicamente vamos a tener la boca, vamos a tener también las fosas nasales, en este caso la cavidad nasal, fosas nasales. Vamos a tener también eh, la laringe y la faringe. En esos lo vamos a clasificar en las vías aéreas bajas. También las bajas, pues en este caso ya es lo que corresponde, la parte de la tráquea y las demás vías, ¿no? Tráquea, bronquios, bronquiolos, tanto membranosos, terminales, hasta llegar ya por último a los alvéolos. ¿Ok? A su vez, todavía las vías aéreas bajas se van a subdividir en vías de conducción y vías eh, en este caso, de respiración. También los pueden encontrar como conducción o zonas de respiración, zona de conducción o zona de respiración o zona de transición. ¿A qué se va a referir esto? A que las vías aéreas las vamos a poder dividir por números de generaciones. Imagínense como si fuera un árbol, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos un árbol.
con el tronco principal y todavía este tronco se va a subdividir, ¿no? En dos troncos más, unos secundarios, por así decirlos. Y todavía estos secundarios se van a subdividir en una tercera generación y así sucesivamente. Entonces subdividía en una cuarta generación. Entonces, imagínense, por eso igual se llama árbol bronquial, ¿no? Porque es como que se subdividen las ramas, por así decirlo. Entonces, vamos a tener alrededor de 23 generaciones y estas las vamos a poder dividir en unas zonas de conducción y zonas de respiración. ¿Ok? ¿A qué me refiero conducción? A que nosotros, si nosotros llegamos, no sé, imagínense, bueno, esto es una persona, ¿no? No me salió, pero muy bien. Pensemos que es una persona. Si esa persona infla un tubo que tenga al final un globo, supongamos que este es un globo, y esta persona hace una expiración, es decir, manda aire por este tubo hasta que llegue al globo, pues obviamente va a haber una zona en la que no va a poder el aire poder hacer intercambio, en este caso, un intercambio de gases. Supongamos que aquí lo que nosotros inflemos va a poder pasar, ¿no? Porque este globito tiene como hoyitos. Entonces, cuando nosotros soplamos, o bueno, este ejemplo que acabo de ponerles, llega a soplar sobre este tubo que termina con un globo con puntitos, con hoyitos, pues obviamente cierta cantidad de aire, como es la del tubo, no va a poder pasar hacia el exterior de donde está pues este sistema, ¿no? Entonces a eso le vamos a poder llamar como vías de conducción. Y la parte final del globo que tiene hoyitos, en el cual sí puede pasar lo que nosotros estamos respirando, a esto le vamos a llamar como vías de respiración o zonas de respiración o de transición, como quieran llamarle. ¿Sale? Y lo mismo pasa en nuestro árbol bronquial, es decir, nuestras vías desde los bronquiolos principales hasta los bronquiolos, en este caso membranosos, que son alrededor de las 16, en la generación 16, lo vamos a clasificar como nuestras vías de conducción. Vías de conducción. Y a partir de la 17 a la 23 ya van a ser estas vías en las cuales ya comienza a haber ciertas cantidades de alvéolos o ciertos globitos, como como el ejemplo que les puse, en donde cual estos globitos con hoyitos van a poder filtrar todo ese aire y eh, lo van a poder pasar hacia la circulación sanguínea. A esto se le denomina como una membrana alveolo-capilar. Es decir, es como tener un globo y de este globo lo vamos a poder mantener con, en este caso, un cambio del aire que nosotros estamos inflando hacia nuestros alveolos capilares. ¿Ok? Entonces, muy bien. Perdón por el sonido de fondo, pero no le hagan mucho caso. Ok, entonces, donde ya comienza a haber como tal un proceso de hematosis, es decir, un intercambio de gases, hematosis, ya es en la generación 17. Y a partir, en este caso, de la 0 a la 16, pues vamos a tener unas vías de conducción, que a esto también se le puede llamar como espacio muerto anatómico. Es decir, todo aquel espacio en el cual no puede haber un intercambio de gases, es decir, no puede haber un intercambio sanguíneo entre el aire que nosotros inspiramos y que ese aire pueda hacer funcionar lo que pueda pasar a hacer al proceso de hematosis. ¿Ok? Entonces, ese es el espacio muerto anatómico, todo aquel aire que no hace hematosis, es decir, que no hay un intercambio entre la membrana alveolo-capilar. ¿Ok? Eso es alrededor el espacio muerto anatómico
anatómico constituye alrededor de 150 mililitros de lo que nosotros estamos inspirando. Es decir, si yo inspiro 500 mililitros, que es aproximadamente lo que una persona promedio inspira como su volumen corriente, que ahorita ya lo vamos a ver, estos 500 mililitros no son los que llegan hacia mis vías de transición, sino que gran porcentaje se queda en mis vías de conducción. ¿Cuánto se queda aproximadamente? Alrededor de 150 mililitros. Por lo tanto, de todos los gases que yo estoy inspirando, es decir, de todo el aire que yo estoy inspirando de mi medio externo, ¿ok? Es decir, del aire que tenemos disponible, pues únicamente 350 van a poder, 350 mililitros se van a llevar a cabo el proceso de hematosis. Y los otros 150 se van a quedar, pues, en las vías de conducción. ¿Sale? Dicho esto, también tenemos otros espacios muertos, que si bien no son tema de interés para esta clase, pero es importante que lo sepan. Tenemos también el espacio muerto fisiológico y tenemos el espacio muerto alveolar. ¿Ok? Es aquel aire que sí llega, en este caso el alveolar, es todo el aire que sí llega hacia los alveolos, pero son alveolos mar perfundidos. Es decir, es un alveolo que si bien está en el pulmón, pero no tiene, o el capilar que tiene, no le llega lo suficiente, la suficientemente sangre o la cantidad de sangre suficiente con la presión adecuada para que pueda hacer el intercambio del oxígeno hacia el capilar. ¿Ok? Entonces son alvéolos bien ventilados, pero que no llevan, no hacen el proceso de hematosis porque están mal perfundidos. ¿Ok? Y en este caso, pues la suma de estos dos espacios, tanto el anatómico como el alveolar, nos da el resultado del espacio muerto fisiológico. ¿Ok? Entonces, yo les puedo preguntar cuáles son las funciones principales de las vías aéreas, tanto de conducción, pues básicamente es tratar de calentar, humidificar el aire que nosotros estamos metiendo, pero también de ser como un tipo reservorio de este aire que estamos metiendo. Ahora, no es lo mismo el aire que nosotros inspiramos al aire que nosotros exhalamos, es decir, que al que nosotros metemos a nuestros pulmones, es totalmente diferente al aire que nosotros estamos sacando de los pulmones tras una respiración, tras una ventilación normal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, eh, ustedes se podrán preguntar, ¿será lo mismo ventilación que si bien respiración? Pues la respuesta es que no. Ventilación básicamente es el proceso por el cual nosotros metemos aire hacia los pulmones y lo sacamos, es decir, la inspiración y la exhalación. ¿Ok? Es un proceso totalmente diferente al proceso de respiración. Respiración, como tal, ya eh, in- incluye varios parámetros para poder tener pues este intercambio. Digamos que la ventilación únicamente depende de los músculos y en este caso de fuerzas extrapulmonares, por así decirlo. Es decir, depende de músculos, depende de la caja torácica, depende también de los cartílagos. Esto para tratar de expandir el tórax, tanto en todos los sentidos, como anterior, posterior, anterolateral, etcétera. ¿Ok? Y la aspiración, pues básicamente vamos a tener respiración pasiva, que es propiamente relajación de los músculos en la inspiración, relajación muscular. Y una expiración activa,
que ocurre pues ya en procesos tanto fisiológicos como patológicos, en donde pues sí hacemos contracción de usos de músculos que nos ayudan a la expiración. Entonces es contracción muscular. ¿Como de cuáles? Pues principalmente los músculos del abdomen, como los rectos, el músculo recto abdominal y los oblicuos. Ahora bien, ¿qué músculos, y nos vamos a la parte de inspiración, qué músculos van a estar involucrados en este proceso? Pues más del 70% va a estar dado por el diafragma. Es decir, una contracción del diafragma que lo que hace es que este diafragma, que tiene una forma más o menos acampanada, normalmente, fisiológicamente, lo que hace es descender, es decir, baja en una inspiración. ¿Para qué? Porque nosotros queremos que nuestra caja torácica aumente de tamaño, ¿ok? Es decir, aumente para que podamos meter la cantidad suficiente de oxígeno que nosotros necesitamos normalmente en una inspiración. Entonces, ustedes ahorita en este momento que están viendo esta clase, pues obviamente en cada respiración está haciendo que su diafragma esté subiendo y esté bajando y esté subiendo, ¿ok? Baja en una inspiración porque se contrae, baja para expandir la caja torácica y hay otros músculos también muy importantes que son los intercostales. Intercostales externos, ¿ok? Los intercostales externos nos ayudan a elevar anteroposterior, perdón, nos ayudan a elevar anteroposterior nuestra caja torácica. Funciona básicamente a raíz como si fuera una manija de una cubeta. Es decir, como si fuera la manija de la cubeta cuando nosotros la agarramos como para cargar una cubeta, funciona más o menos así. Es decir, esta manija, si normalmente está así con la cubeta, en una inspiración, lo que pasa es que esta manija la voy a dibujar punteada, sube con la ayuda de los músculos intercostales externos y por lo tanto transversaliza la caja, en este caso la parrilla costal, la hace más hacia arriba y hacia adelante, a comparación de los intercostales internos, que los intercostales internos lo que hacen es bajar las costillas para una expiración. ¿Ok? También tenemos otros músculos muy importantes, como son el esternocleidomastoideo. Son músculos ya propiamente accesorios. Normalmente, quien lleva la mayor parte de la respiración es el diafragma. ¿Vale? Entonces, si esto se lo preguntan en el examen, ¿cuál es el músculo principal o primario que lleva más del 70% de la respiración? Pues es la contractilidad del diafragma. ¿Cuáles son los músculos accesorios que se utilizan en una inspiración o en una inspiración forzada? Pues van a ser el esternocleidomastoideo, van a ser los músculos escalenos, el esternocleidomastoideo porque jala el esternón hacia arriba y los escalenos, perdón, jalan eh, las dos primeras costillas hacia arriba. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de hacer más grande nuestra caja torácica y que el pulmón pudiera, pudiera expandirse mucho más, ¿no? Ahora, la expiración, ya habíamos hablado un poco sobre esa. ¿Qué va a ser la expiración? Pues va a ser un proceso pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque nosotros ya, en este caso, el diafragma ya se contrajo y por lo tanto se tiene que relajar. Entonces el diafragma ahora sube de la caja torácica, los intercostales internos, ahora en lugar de elevar la parrilla costal como lo habíamos hecho, en este caso, la descienden, ¿ok? La descienden y bajan. Y si queremos, en este caso, situaciones fisiológicas, patológicas como un estrés, que nosotros voluntariamente quisiéramos sacar todo el aire que tenemos, pues ya podemos hacer uso de músculos como músculos accesorios de la expiración, como los músculos rectos del abdomen y los oblicuos. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos la ventilación. Por lo tanto,
se podrían preguntar, cuando nosotros ponemos en una historia clínica que decimos el paciente respira bien, pues en teoría está mal decir que el paciente respira bien. En teoría, lo adecuado debería ser el paciente ventila bien. Si es que nosotros estamos viendo que que en este caso la caja torácica se está expandiendo a lo que se le llama como eh, movimientos de amplexión, es decir, que la caja torácica aumente, y amplexación es que descienda, es decir, inspiración y expiración. Entonces, esos movimientos estaría bien dicho, decir el paciente ventila bien, más no decir el paciente respira bien, porque la respiración, a comparación de eso, ya es un proceso más celular, ¿ok? La respiración ya interviene la membrana alveolo-capilar. Y no solo la membrana alveolo-capilar, interviene también todos los sistemas celulares, es decir, intervienen la hematosis, es decir, este intercambio de oxígeno hacia los capilares, pero también de los capilares tienen que irse por un proceso de transporte, es decir, transporte de gases, principalmente unido a la hemoglobina, como eh, oxihemoglobina principalmente, oxihemoglobina, y posteriormente tiene que pasar hacia unas células. Supongamos que esta de acá es una célula. Entonces se lleva el oxígeno. Aquí es donde hay eh, un intercambio, una hematosis, pero en este caso no es una hematosis alveolocapilar, es una hematosis capilar celular. ¿Ok? Entonces es un intercambio entre oxígeno, pero también con metabolitos como el dióxido de carbono que normalmente está produciendo la célula al generar ATP en procesos de glucólisis, etcétera, etcétera. Entonces, lo que lleva ahora de regreso es CO2, para en este caso CO2 y también oxígeno, pero en menores concentraciones. Esto ya lo verán en temas teóricos como el transporte de gases y demás. Pero eso es a grandes rasgos. Entonces, respiración conlleva a todos estos eh, funciones complejas en el cual, pues en este caso, tanto las células como los alvéolos existe un intercambio de gases. ¿Ok? Ventilación es únicamente el proceso de meter aire y de sacar aire. ¿Vale? Muy bien. Entonces, pues dicho esto, no es lo mismo ventilación que respiración. Ahora bien, vamos a pasar propiamente a pues ver volúmenes y capacidades. Ahora, dentro de la espirometría, pues vamos a tener distintos volúmenes y distintas capacidades. Es decir, vamos a tener 4 volúmenes y vamos a tener 4 capacidades. Dentro de los volúmenes vamos a tener el volumen corriente o bien volumen tidal. Vamos a tener el volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Esos son los 4 volúmenes principales en una espirometría normal. ¿Se acuerdan que al inicio les había dicho que tenemos una espirometría normal y tenemos una espirometría forzada? ¿Ok? Todavía no entramos a la parte de la espirometría forzada, únicamente estamos en la normal. Es importante entender esto, sí, porque esto nos va a hablar, con esto podemos entender lo fisiológico para poder posteriormente entender lo patológico en un paciente, ¿ok? Mientras que en las capacidades vamos a tener la capacidad vital, ¿ok? Vamos a tener también la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo que cada uno de estos volúmenes va a tener distintos
distintos parámetros a la hora de inspirar, ¿ok? Volumen corriente, esta se va a definir como la cantidad de aire que podemos meter durante una inspiración. Es decir, que podemos meter y sacar una inspiración totalmente normal. Es decir, si ustedes ahorita están respirando de una forma normal, mientras están escribiendo, están anotando o están viendo esta clase nada más, pues no están haciendo como tal un proceso eh, forzado. Es decir, que únicamente están metiendo aire, o sea, inspiran, meten aire, expiran, sacan aire, ¿ok? Pero eso lo hacen de forma involuntaria, de forma inconsciente, no es como que ustedes se pongan a decir voy a inspirar ahorita y después voy a expirar, lo hacen de forma involuntaria, ¿ok? Ese es el volumen corriente, normalmente son 500 mililitros, pero como en medicina todo, todo siempre se va a hacer de forma, pues, por rangos, pues en teoría esto es totalmente diferente porque pues cada paciente depende tanto del peso, depende también tanto de la edad, depende también del sexo, por eso es que todos estos parámetros se van a contemplar pues dentro de la espirometría que nosotros vamos a localizar, ¿ok? Entonces, pues este es nuestro primer volumen. Expiramos, 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 expiramos. Tenemos otro volumen que es el volumen de reserva inspiratorio, que este se va a definir como el volumen que nosotros podemos meter, la cantidad de aire que nosotros podemos meter a nuestros pulmones tras una inspiración máxima. Es decir, si ustedes yo les digo ahorita, normalmente respirando, metan todo el aire que puedan meter a sus pulmones hasta que de plano ya no puedan meter más. Esa es la cantidad de aire que ustedes pueden meter en sus pulmones como volumen máximo. Y esto se le va a denominar como volumen de reserva expiratoria. Y normalmente son alrededor de 3000 mililitros o bien de 3 litros. Entonces, normalmente son 500 más 3000 mililitros con un volumen corriente, pues esto se le va a denominar como capacidad inspiratoria. ¿Qué va a ser una capacidad? Pues la unión de dos o más volúmenes. Eso es lo que es una capacidad. Entonces, aquí tenemos una capacidad inspiratoria. Vamos a tener el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Y si yo después de que les digo a ustedes, metan todo el aire y lo sostienen ahí y les digo, ahora saquen todo el aire, todo, 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 todo lo saquen, así, hasta que ya de plano no puedan sacar más aire, esto se le va a denominar como volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Es decir, después la cantidad de aire que ustedes pueden sacar tras una expiración forzada. Ese es el volumen de reserva expiratorio. Es decir, que ustedes estén normal, se están normal, respiran, inspiran, y si les digo saquen el aire sin hacer una inspiración, ese aire que sacan constituye el volumen de reserva expiratorio, alrededor de 1200 mililitros. 1200 mililitros. Volumen de reserva inspiratoria habíamos quedado 3000 mililitros. Y el volumen tidal, 500 aproximadamente. Ahora, abro un paréntesis. Ya les había comentado que todo esto en los pacientes es totalmente diferente por la edad, por la altura, por el peso, por el sexo. Todo eso varía. Por eso es que normalmente la bibliografía nos dice que alrededor entre 5 mililitros a 7 mililitros por kilogramo de peso para sacar el volumen corriente de cualquier persona. Es decir, que si hacemos el ejercicio de una persona que pesa eh, 70 kilogramos, ¿cuál sería su volumen corriente si tomamos como referencia 7 mililitros? Entonces, pues básicamente multiplicamos 7 por 70, es decir, 7 mililitros por el kilogramo de peso, cuánto está pesando nuestro paciente por 70, pues va a ser alrededor de 4900 mililitros, ¿no? Son alrededor de, sí, casi 5 litros que estamos metiendo, 4900 mililitros. Y esto lo igual lo pueden hacer de ejercicio con ustedes mismos, con sus papás, su mamá, su hermano, etcétera. Todos van a tener
un volumen corriente totalmente diferente. ¿Ok? Y nuestro último volumen, que es este, que es el volumen residual, es decir, es ese volumen que se va a quedar en los pulmones que nosotros no podemos sacar voluntariamente. Es decir, nosotros respiramos, inspiramos hasta arriba y luego sacamos todo el aire, todo el aire, es decir, una inspiración máxima, en una inspiración máxima, y después sacamos todo ese aire hasta que ya no podamos sacar más aire, es una expiración máxima. Todavía nuestros pulmones van a seguir teniendo cierta cantidad de volumen. ¿Y esto es por qué? Porque a veces es como un globo. Un globo normalmente cuando no lo estamos inflando ni estamos metiendo aire en nada, pues normalmente está como em, en una forma normal, ¿no? Tiene cierta cantidad de aire que se queda acá, porque de plano, si ese globo le quitamos todo el aire, pues en teoría se colapsa, ¿no? Se pegaría principalmente. Y en este caso a esto ya se le conoce como atelectasia, es decir, un colapso de las vías aéreas o bien vías, en este caso de los alvéolos. Pero pues estos ya son en procesos patológicos, ¿ok? Quédense con que hay cierta cantidad de aire que se mantiene en el pulmón que no se puede movilizar y que eso nos mantiene, eh, que es lo que mantiene principalmente a los alvéolos y a las vías aéreas de conducción y de, en este caso, mayoritariamente de transición, que en las vías no se colapsen. Entonces, esto nos ayuda al volumen residual, pero no puede ser, este es el volumen que no puede ser medido en una espirometría forzada. Más adelante se los adelantaré. Muy bien, entonces ya vimos los cuatro volúmenes normalmente, entonces 1200 mililitros. Ay, perdón. Muy bien. Entonces, estos son los cuatro volúmenes principales. Vámonos con las capacidades. Ya les había comentado que las capacidades van a ser estas, es la unión de dos o más volúmenes. Es decir, vamos a tener cuatro capacidades importantes. La capacidad inspiratoria, que ya habíamos visto, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Ok? Si lo sumamos esto, pues tenemos 3000 más 500, entonces alrededor de 3500 mililitros. Tenemos también la capacidad vital, que este es súper importante porque este es un parámetro que sí lo vamos a analizar en una espirometría forzada. ¿Ok? ¿Qué va a ser la capacidad vital? Pues va a ser la máxima cantidad de aire que nosotros podemos movilizar en una inspiración máxima y una expiración máxima. ¿Ok? Es decir, estamos respirando normal y yo les digo, metan aire, todo el aire que puedan, y luego sacan todo ese aire que pueden. Es toda esa cantidad de aire que nosotros podemos movilizar. Eso es la capacidad vital. ¿Ok? Capacidad vital. En la espirometría forzada nosotros lo conocemos como capacidad vital forzada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una fuerza externa adyacente a lo que normalmente nosotros hacemos. Entonces, la capacidad vital que va a ser es la unión del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen, perdón, más el volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Es decir, los 500 más los 3500 más los 1200, pues nos va a ser alrededor de 4700 mililitros aprox, ¿no? Si no me fallan mal las cuentas. Ahora, vamos a tener también otra capacidad, que es la capacidad residual funcional, que esto es la unión de el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Es decir, el aire que permanece en nuestros pulmones cuando nosotros estamos pues, en una expiración normal. Es decir, expiramos, hay cierta cantidad de aire que está en nuestros pulmones que puede ser movilizado únicamente el volumen de reserva expiratorio, pero el residual no puede ser movilizado. ¿Ok? Y por último tenemos la capacidad pulmonar total.
que esto va a ser la unión de todos nuestros 4 volúmenes, es decir, volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio más volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual. ¿Ok? Esta es nuestra capacidad del pulmonar total, es decir, toda la cantidad de aire que puede tener el pulmón, no que podemos movilizar porque esa es la capacidad vital, sino que es la capacidad total de el pulmón para albergar toda la cantidad de aire posible.